Bueno, tenemos el agrado de tener la presencia de Rubén Darío Romani, que nos vino a visitar desde Mendoza. Bueno, él nos va a contar toda su experiencia. Muchísimas gracias, Darío. No, gracias a los organizadores. Y bueno, mi profesión, yo soy museólogo. Posteriormente hice una especialización en arte latinoamericano y en gestión de patrimonio cultural y natural. Trabajo hace 25 años en el área de patrimonio del ahora Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza y también en actividad privada y por cuenta propia en temáticas de gestión de memorias comunitarias, sobre todo el campo de lo que hoy llamamos el patrimonio intangible, ¿no? Bueno, pensé traer para acá un vistazo sobre un campo, una temática, que es el campo del muralismo en Mendoza, con el ánimo de presentar algunas cuestiones generales y unos casos tipos para poder ofrecer algunas reflexiones que están en proceso, pero que me parecen que a través de ellas, como de cualquier otro campo de trabajo en que nos podamos involucrar, museólogos, conservadores, arquitectos, educadores, podemos estar tocando las mismas problemáticas, los mismos impedimentos y también la oportunidad de una reflexión conjunta para plantear un conjunto de buenas prácticas y también, ¿por qué no?, algo que se ha estado charlando hoy, un fortalecimiento institucional, o sea, una revisión de nuestros procesos como disciplinas sociales, científicas, pero también como ciudadanos, nuestro rol en el aporte del desarrollo y la sustentabilidad de nuestras sociedades. Bueno, el punto de partida de la reflexión un poco era una noción de cuál es la misión fundamental de estas entidades patrimoniales y para tomar un punto en común desde el cual poder tener un diálogo, digamos, creo que es bastante consensuado que una de las tareas fundamentales es la preservación de los testimonios culturales como elementos de una gramática de la memoria, o sea, más allá de los fragmentos de la memoria social, ya sean intangibles, del área de las industrias, de la arquitectura y el urbanismo específico en una ciudad, o de las cuestiones ambientales más amplias ligadas al patrimonio natural, cultural, la cuestión del territorio también, la explotación de los recursos y las industrias que fueron evolucionando desde la prehistoria hasta el presente. Finalmente nos encontramos todos en función de esta gestión de la lógica de la conservación, de la exposición y comunicación, ya sea a producto de nuestra actividad científica académica o de las prácticas pedagógicas o institucionales que nuestras instituciones desarrollan. La pregunta también nos lleva a pensar en esta situación, o lo que ha surgido aquí muchas veces, un poco la interpretación de la palabra crisis, ¿no?, en relación a si es una oportunidad de cambio, si es un cambio de situaciones que podrá ser o no ser favorable o no según la evaluación. La pregunta en realidad es una demanda que viene del futuro, ¿no? Es que, ¿qué va a pasar con nosotros, con nuestras sociedades, con nuestros patrimonios, hasta esa perspectiva del siglo en el que estamos y las generaciones que vienen, ¿no? Este punto de planteamiento, que denominé un poco el grado cero del patrimonio, de la reflexión, ¿no?, necesariamente nos exige la revisión de las agendas de la gestión pública del patrimonio en cada una de nuestras sociedades, ¿no? También conocer y estudiar de una manera sistemática también cuáles son las estrategias de institucionalización de la construcción de ese saber profesional especializado en cada uno de nuestros lugares. Por ende también a la hora de la acción y de la acción concreta en los bienes y en el territorio, la necesidad de establecimiento de un código de ética profesional, que en algunos casos algunas profesiones lo tienen, pero que son generalmente más bien teóricos, porque no están desplegados
en conductas y en elementos evaluables para un colectivo, ya fuera una asociación profesional de arquitectos, de museólogos, de profesionales. No está tipificado los criterios sobre los cuales se podría hacer una evaluación de una actuación particular de un profesional o de un grupo de profesionales, ¿no? En un cuarto lugar, también la necesidad de reflexionar nuestra participación del desafío, ¿no?, que nos está llevando esta carrera desenfrenada de consumo también, y la lógica del desarrollo de las culturas en cada lugar del mundo, que ustedes conocen, ¿no?, que esa evaluación del impacto de la huella del desarrollo actualmente estaría exigiendo 2,5 veces aproximadamente, un poco más, de los recursos que la Tierra dispone. O sea que si todas las comunidades quisieran alcanzar un nivel de desarrollo adecuado y necesario, la Tierra no está en condiciones de poder sustentar esa exigencia. Por lo cual la descompensación es clara, ¿no? Hay regiones del mundo que están hiperdesarrolladas y otras que están volviendo a una situación de neocolonialismo, cualquiera haya sido su decurso en relación a la colonización de origen hispano, de origen anglosajón u otras, ¿no? Finalmente, todo este proceso de reflexión nos va a llevar a un punto en que va a ser necesaria la impugnación de algunas prácticas y de algunas situaciones heredadas, estas que muchas veces han hablado aquí hoy como que son la realidad, y que a mi criterio necesitamos redigerirlas, reescribirlas y encontrar una forma participativa de incidir nuevamente en que formen parte de las agendas públicas, de las agendas culturales. Porque en definitiva su ausencia o su mala definición están incidiendo en el accionar de cada una de nuestras profesiones. Reunidas estas discusiones genéricas en las distintas tipologías patrimoniales, yo quería destacar 3 aspectos que, por lo menos desde el punto de vista de la museología, para mí me son más claras, ¿no? En el caso de los museos, esta necesidad de redefinir el perfil de esta institución que hemos heredado como una institución de la Ilustración, ¿no?, a una versión de una institución sanadora e integradora de las memorias sociales, en un contexto claramente definido de cronología y de territorialidad del contexto en el que estamos, ¿no?, que lo definimos como latinoamericano en su amplitud. Un segundo aspecto sería la identificación y reconversión de arquetipos institucionales hegemónicos en las prácticas de conservación de bienes culturales. De alguna manera, poder entender quiénes tienen el acceso al pasado, quiénes tienen el acceso a los bienes culturales que ejemplifican las memorias sociales, qué han hecho con eso y qué construcciones simbólicas, políticas y de conducta han elaborado y que son las que impiden o no, las que facilitan o las que determinan los alcances de las intervenciones concretas en las ciudades. Y la tercera, ¿no?, nuevamente la necesidad de implementar una gestión participativa del patrimonio cultural en nuestras ciudades. Un poco está surgiendo hoy fuerte ese tema, porque en realidad estamos viendo afortunadamente el desarrollo de nuevas metodologías de trabajo específico en la conservación. Estamos avanzando en la constitución de institucionalidades a nivel internacional para los planteos de las emergencias entre guerras, destrucciones y demás, pero finalmente estamos con un distanciamiento entre la movilización de las comunidades y de los profesionales dentro de esas comunidades y la posibilidad real de cambiar una situación. O sea, a mí que vengo de afuera, ver lo que comentaron en la exposición anterior de la situación de Córdoba, me produce un impacto bastante alto, porque por otro lado la situación de mi región es una situación de desarrollo más aquietada, o sea, hay una tensión entre el pasado y presente, o entre cambio y renovación un poco más lenta, tal vez incluso por la situación de ser una zona de alto riesgo sísmico. Hemos tenido una tendencia urbanística más
más aquietada, ¿no? más poco arriesgada en términos de evolución urbana. Y ver algunos de los ejemplos que se están comentando aquí son de alguna manera un acto anticipatorio en algunos de esos casos de lo que no tendría que suceder nunca, ¿no? Aunque si uno reflexiona por la propia historia, esta modalidad de conservación de fachada a modo de careta histórica es exactamente lo que pasó en el edificio del Hotel Plaza de Mendoza, o sea, frente a la plaza principal de la ciudad, en el sector más importante de donde están las instituciones simbólicas de la ciudad, ¿no? Justamente se hizo eso. Durante todo el proceso de estudio y de armado del expediente de preservación y que debía seguir el comité que iba a edificar el nuevo espacio donde hoy actualmente está un hotel y un casino, el expediente se perdió y las personas que tenían que cumplir la función de contralor de los valores patrimoniales y tipológicos que ya estaban definidos y ampliamente difundidos y que eran una obligación legal, finalmente se redujeron a la mantención de esa fachada hollywoodesca y por detrás se hizo lo que se necesitó, ¿no? Con un pragmatismo absolutamente no sancionado. O sea, no funcionaron ninguna de las instancias que debían funcionar. Una mala noticia para quien hoy comentaba con cierta esperanza la constitución del Consejo de Patrimonio. No es que lo desaconseje, pero después de 25 años de ver el Consejo de Patrimonio funcionando en la ciudad de Mendoza, pienso que es una institucionalidad que tal vez puede ser necesaria, pero que no alberguen esperanzas de que va a solucionar la totalidad de los problemas. Al contrario, ¿no? Van a tener que, en el caso de que ustedes se planteen como ciudadanos y como miembros de instituciones, una cierta independencia de ese ejercicio de poder que se da también en esos consejos. Bueno, la idea de noción de grado cero de patrimonio, un poco venía haciendo una cita del celebrado libro de Roland Barthes, ¿no? Finalmente, para plantearme si es posible la existencia de un grado cero del patrimonio a la hora de la reflexión de nuestras actividades, ¿no? Y directamente creo que no, o sea, es imposible la construcción de un lenguaje que no reconozca las condiciones sociohistóricas de su desarrollo, ¿no? Los olvidos y las presencias de la historia que han constituido esa disciplina no pueden ser soslayados. O sea, sería absolutamente imposible, además de prescindir de los elementos de esa cronología, tampoco podríamos despojarnos, por ejemplo, de todo el saber que hemos acumulado en los últimos 50 años a través de la legislación, de las cartas internacionales, de las recomendaciones. Sin embargo, hay una situación de cierto malestar en ese sentido, porque esas cartas y recomendaciones funcionan un poco, como se mencionaba hoy, a modo de arquitectura de autor, ¿no? Las cartas y recomendaciones internacionales funcionan como una diplomacia internacional que nos plantea conflictos no resueltos al relacionarse con los condicionamientos locales, ¿no? Con las idiosincrasias locales, con los imaginarios y finalmente con las prácticas sociales y políticas que tenemos como comunidad. Entonces, bueno, finalmente la noción es la imposibilidad de plantear ese grado cero del patrimonio. Entonces, una forma de evadir esta imposibilidad y este reconocimiento de que también toda la gestión patrimonial implica el desarrollo de un metalenguaje, un lenguaje de segundo nivel, o sea, reconocer que todos los elementos, valoraciones y teorías con las que estamos trabajando implican un desafío de interpretación y de ahondamiento que no forman parte de un lenguaje natural, ¿no? A veces sí lo forman en el sentido de la valoración social genérica sobre nuestros bienes culturales, pero como se plantea a veces las reapropiaciones que hace una comunidad de un bien y que nos producen ruido, como se mostraba hoy en la intervención de este lugar de Córdoba reutilizado por la juventud, tampoco está la totalidad de la verdad reducida ahí.
La imposibilidad de esta naturalidad del lenguaje de intervención patrimonial y la necesidad de una educación patrimonial nos está hablando de un doble esfuerzo, de un segundo nivel de esfuerzo del lenguaje natural de la vida cotidiana de las personas. Por otro lado, hay una emergencia de nuevos actores que están reclamando tener la voz y tener también decisión sobre lo que se hace en una ciudad, en una organización social, en los bienes culturales, en cómo se utilizan, en cómo se van a transferir a la siguiente generación. Esto implica hacer un esfuerzo para repensar nuestros lenguajes técnicos, nuestros lenguajes científicos, para poder evitar la construcción de un gueto lingüístico y de un gueto de conducta finalmente, ¿no? Para evitar también este alejamiento de las necesidades inmediatas de la gente y no plantear discusiones que sean discusiones que pongan en blanco y negro las opciones que tenemos para la intervención sobre un determinado bien. Bueno, la tarea hecha, no voy a abundar sobre las cuestiones teóricas del muralismo, lo que quería era mencionar algunos aspectos básicos que después vamos a encontrar en los estudios de caso que presente de la ciudad de Mendoza. Ustedes saben que, bueno, a lo largo de la historia el muralismo ha tenido una función primaria como muralismo religioso, ¿no? Como un componente de alfabetización, de transmisión de mensajes y de una visión de mundo, ¿no? Posteriormente tuvo una redefinición a través de la vanguardia mexicana como un elemento que va, si bien continuar con una tarea de alfabetización, lo será en la constitución de una idea de nación, de un sustrato común que permita también una educación pública a través de las imágenes, ¿no? Y en tercer lugar, estamos viendo contemporáneamente en casi todas nuestras ciudades la emergencia ya de un muralismo espontáneo, o tal vez también a veces programado, pero que tiene unas bases que están alejadas de estas intencionalidades pedagógicas primarias que ha tenido a lo largo de la historia las expresiones visuales del muralismo, ¿no? Y basadas fundamentalmente en una preeminencia de las abstracciones, del uso del color, de cuestiones operativas en cuanto a vida o muerte, en el sentido de la apropiación del lugar de la ciudad como un espacio más vivo, ¿no?, que la pared blanca o la pared ya definida por un uso social anterior. La vida social en las ciudades en realidad también es una escenografía que procede de la memoria colectiva. Esa memoria funciona no siempre con la reafirmación, mucho de la memoria social funciona con el olvido, ya que, como decía Borges, recordar todo sería insoportable, nos obligaría a hacer el mapa del mundo con tal exactitud que el mapa tendría la extensión exacta del mundo, ¿no? Y esa imposibilidad nos habla de la necesidad de que también para sobrevivir, sobre todo a los escenarios de episodios dolorosos, personales o sociales, el olvido cumple una función también de alguna manera estructural en la formación de una identidad. Las memorias, si bien en el sustrato social, popular, se transfieren en las conductas de vida de familias y de grupos sociales, también son llevadas hacia el futuro por las intervenciones de la organización política de una sociedad, ¿no? El caso del muralismo es bastante explícito, el muralismo mexicano, en cuanto a cómo se toma una estrategia de educación artística y se la fomenta a través de las herramientas del Estado para una finalidad específica, ¿no? Pero finalmente exige de nosotros una reapropiación, ¿no? Estas representaciones y escenografías sociales finalmente van a exigir de nosotros una actitud de apropiación desde lo vital, si no ahí quedarán condenadas como
esfuerzos que son individuales pero que no alcanzan su realización. La inserción del muralismo en Argentina y en la región de Mendoza, no voy a hacer el historial de eso, pero encontré este concepto de Bayón que me pareció interesante. La distinción en ese muralismo de nacionalismo comprometido en México y un poco la reversión que se fue dando en los procesos de adopción del muralismo en Argentina hacia un internacionalismo estetizante. O sea, si bien se dieron apropiaciones de muralismo en las mismas líneas del paradigma de la vanguardia mexicana, lo que ha predominado ha sido este deslizamiento hacia la estetización. En el caso de Mendoza, como en la mayoría de ciudades de origen colonial y demás, hay testimonios de este proceso del muralismo religioso, esta pedagogía inicial. Para el caso de Mendoza, por el terremoto del año 1861, la mayoría de sus iglesias coloniales fueron destruidas y con ellas se perdió gran parte de ese patrimonio que, por ejemplo, ustedes acá en Córdoba conservan y lo pueden vivir en forma cotidiana. Entonces, de esa manera hay una interrupción a partir de un fenómeno natural que incide hondamente y extensamente sobre la memoria social, ya que incluso los portadores de la memoria de esa etapa colonial de Mendoza desaparecieron, porque en el terremoto de 1861 de 10.000 habitantes de la ciudad murieron 6.000. O sea que la ruptura, la escisión en esa continuidad en el tiempo ha sido de una dimensión bastante importante como para pensar que esa influencia de esa estética colonial hubiera llegado hasta nuestros días. Posteriormente, las manifestaciones de artes plásticas van a verse en las casonas coloniales, en las casonas de los ganaderos, o sea, una etapa de que Mendoza pudo tener una acumulación de riqueza a través de la ganadería y los inicios de la vitivinicultura. Entonces, en las casas patronales de algunas determinadas familias empiezan a aparecer murales y también el desarrollo de un arte de retrato, ¿no?, propio de la formación de las burguesías, ¿no? A partir del año 50 es cuando se inicia un poco la incorporación de las vanguardias estéticas, ¿no? Nombro acá al artista Luis Quesada porque es un eje importante en esta historia, ya que a través de su taller, él va a tomar los fundamentos del muralismo mexicano y los va a poner en ejercicio en la escena del arte local en Mendoza. No solo en la escena del arte, también de artistas independientes, sino a través también de la formación que ya empezaba a haber de talleres de artistas, porque en su taller personal él reunía a todo tipo de personas de la ciudad que podían tener interés en la rediscusión de los temas sociales que había planteado el muralismo. Primeramente a través del grabado, que va a ser una expresión más ligada a los inicios del siglo XX, y hacia los 50 ya con la expresión de los murales. La presencia también en Mendoza de algunos personajes emblemáticos como Castañino o en el caso de Amadeo del Acqua, ya plantea también dos líneas de trabajo, ¿no? Un muralismo institucional, que podríamos incluir en él también el muralismo religioso precedente, pero acá hay un muralismo institucional en el caso de encargos específicos de instituciones del Estado. En el caso de Amadeo del Acqua es el más interesante, ya que él era un empleado de la Empresa Nacional de Correos, él hacía los diseños de la filatelia y además era enviado o se le encargaban los proyectos de redecoración y también de inserción de murales en distintas provincias de la Argentina. En particular en Mendoza, él va a actuar en la década del 50 en las dos principales ciudades, en la ciudad capital y en la ciudad de San Rafael, que está a unos 300 kilómetros al sur, en los dos palacios de correo, que eran lugares de fuerte transitabilidad de público y de personas. Se va a ofrecer esta inserción de un muralismo al estilo mexicano, donde el pueblo llano va a encontrar una escenificación visual
de un relato de su historia, ¿no? Con el cual poder identificarse, o va a ser la primera forma así de manifestación masiva fuera del contexto religioso. En los años 50 también se da un inicio de un desarrollo urbanístico en Mendoza, empieza también con la consolidación del uso de nuevas tecnologías de construcción, empiezan a aparecer algunos edificios de un carácter más monumental que esa ciudad chata y baja y de barro que ha sido la caracterización siempre de la región, ¿no? La Casa de Gobierno, la Universidad Nacional de Cuyos, empiezan a incorporar en sus edificios algunas manifestaciones de arte murario. Y también algunas instituciones privadas, como una clínica de salud donde se hace un mural de temática alusiva, o un espacio también de la comunidad judía donde aparece otro ejercicio de muralismo. En los años de la dictadura, obviamente, estas manifestaciones desaparecen, y vamos a tener que esperar a la recuperación democrática con sus estrategias político-estéticas a través de los suiretazos, sobre todo, de los scratches y de las marchas, y una comunidad indiferenciada de ciudadanos artistas que van a empezar a ocupar de nuevo los espacios de la ciudad que le habían sido vedados en el pasado. Y lo van a ocupar no solo transitando en las calles, sino utilizando los muros vacíos o los muros de lugares que marcan algunas diferenciaciones en la ciudad, como son los muros del ferrocarril, una zona que nunca logró, digamos, el ferrocarril en Mendoza lo que hizo fue dividir la ciudad en dos sectores, ¿no? Un sector de mayor desarrollo y un sector de marginalidad y de cierto atraso urbano y de servicios sociales. Bueno, ya en la etapa contemporánea, las políticas de la memoria han trabajado en el discurso visual en forma espontánea, a través de actividad de grupos universitarios, y más recientemente a través de programas oficiales, ¿no? Que dependen de organismos de la nación o organismos municipales, como también ha sucedido en otras zonas del país. Particularmente destaca la Municipalidad de Godoy Cruz, que prácticamente, bueno, ellos están hablando, ¿no? Se autorreferencian como museo al aire libre, ¿no? Ciudad de museos al aire libre. En esta valorización de los murales se realiza todos los años un congreso internacional de muralistas, y cada año se va tomando una temática y un sector del departamento de Godoy Cruz, que en realidad está indiferenciado con la ciudad de Mendoza, es la misma mancha urbana en donde se hace presente. Y obviamente empieza a aparecer una nueva generación que, más allá de estas lógicas anteriores de discursos vindicativos, de discursos reivindicativos sobre fenómenos dolorosos sociales, empiezan a trabajar en lenguaje artístico ya más ligado a una influencia internacional, ¿no? A través incluso de su participación directa en el consumo de imágenes que vienen a través de las nuevas tecnologías. El grafismo que ellos trabajan está presente inmediatamente en sus grupos en Facebook, en Internet, y bueno, y son tributarios también de corrientes y de búsquedas estéticas que se dan en otras ciudades del mundo, ¿no? Básicamente en Mendoza, no traje muestra de esto porque esa parte no la quería incluir, pero hay una emergencia mucho de una animalia, ¿no? Una animalia fantástica que está presente en paredones abandonados, ¿no? A través de personajes, ¿no? Que no tienen vinculación alguna con suceso histórico o notación de la historia reciente de la ciudad. Es un nuevo arte callejero que no tiene dogmas, que de alguna manera tampoco se propone una pedagogía de ideas, sino que es una expresión libre de búsquedas y de inquietudes estéticas. Bueno, rápidamente en los casos mendocinos quería mostrarles, bueno, los dos casos de correos, de palacios de correo que les mencioné, que fueron dirigidos por Amadeo del Acqua en la década del 50. Les voy a mostrar también
una intervención sobre los paredones del ferrocarril, que es una sección de paredes de más de 700 metros. Lo que pasó también en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que es una institución emblemática de Mendoza y de la zona de Cuyo, porque en realidad es la sede nacional desde donde se organizan las políticas relacionadas con la industria del vino, donde había también en un sector un mural gigantesco. Y el caso de del Museo Emiliano Guiñazú, Casa de Fader, con los murales de Fernando Fader, un pintor emblemático para la historia del arte en Mendoza, y que también, bueno, como ustedes conocen, tiene vínculos con la historia artística, estética de Córdoba, por haber venido a radicarse aquí sus últimos años y haber fallecido aquí. Bueno, el caso del Correo, en los años 50 que se construye este palacio, las obras van a incorporar, ¿no?, los elementos del patrimonio natural, van a reflejar también una síntesis de los personajes presentes de la historia, ¿no? Un caso del indio, fíjense llamativamente, ¿no?, la gestualidad del indígena, ¿no?, cubierto, agachado, y del fortinero en una actitud también mucho más digna, de pie y avasalladora, ¿no? Y el trasfondo siempre de ese pasado prehistórico al modo también de representación de la pintura rupestre, un poco una versión naif o un poco deshumanizadora de esa otredad que había sido sometida en el proceso de conquista del territorio. Bueno, esta la vimos. Bueno, los nuevos, los migrantes, ¿no?, el escudo de la ciudad, ¿no?, la constitución de la ciudad como una novedad en un territorio aparentemente vacío. Aquí, de las pocas que tengo en colores, para que puedan apreciar la obra, Amadeo Lacua en todos los casos trabajó de la misma manera. Él formó equipos locales con personas interesadas, artistas ya existentes en la región. En el caso de Mendoza trabajó siempre con arenas de San Luis, que son de una alta calidad, ¿no? Y de alguna manera dio un puntapié también al inicio pero no tuvo la intencionalidad, como señalé en el caso de Quesada, de formar un taller de muralismo y de incidir en lo social, ¿no? Simplemente cumplió con su contrato y bueno, no tuvo continuidad. Aquí estamos viendo al virrey Rafael de Sobremonte, que es el fundador del fuerte de San Rafael del Diamante y el origen del nombre de la ciudad de San Rafael, en Mendoza. En una de las paredes más importantes, hacia el norte del edificio, esta foto es un diagrama en blanco y negro, ¿no? Bueno, pueden ver al principio una de las actividades fundamentales de la historia local, que era la posta de carretas, que era lo que permitía la comunicación del territorio. Y abajo está una sucesión de todos los personajes fundacionales. Está Rodolfo Iselín, Otto Suter, Bianchi, o sea, son todos los migrantes europeos que van a fundar la llamada en ese entonces colonia francesa, que posteriormente va a ser la ciudad de San Rafael. Se los puede reconocer en una cierta caracterización de sus rasgos, que son, o sea, no están caricaturizados, sino que tratan de reflejar como un documento histórico la presencia de ellos. Al costado le quiero hacer llamar la atención, al lado del fortinero hay una mujer que sostiene un escudo en sus brazos, ¿no? ¿Lo ven? Bueno. Aquí no conseguí una mejor foto, pero es la misma mujer. Verán ustedes que lo que sostenía antes ha cambiado, ¿no? Al principio, cuando se inaugura el mural en 1957, la mujer sostenía el escudo justicialista. Posteriormente recibió este acto de censura, porque en realidad lo que se buscó era ocultar la pertenencia originaria, ¿no? Porque había sido este edificio de correos, como el de Mendoza, además obedecen a todo el desarrollo de la arquitectura nacionalista del primer gobierno peronista, ¿no? Lo que no tenemos datos, no tengo yo los datos, si esta intervención fue
en el proceso posterior de las dictaduras después de la caída del peronismo del 55, o si es más reciente del 76 en adelante. Lo cierto es que hasta el presente se encuentra de esta manera, ¿no? Y resulta chocante también porque los colores usados, o sea, no se respetó la gama ni las tonalidades, entonces es un elemento que resalta a primera vista en todo el mural. Bueno, y una imagen del estado actual, ¿no? Aquí este es uno de los murales que celebra o conmemora la llegada del tren a la región y los inmigrantes europeos, en este caso, ¿no? Particularmente es una dama, ¿no?, francesa y el inmigrante. Y el inicio del deterioro de los murales que están. Al día de hoy, este mural recibió, cuando yo trabajé en la Municipalidad de San Rafael como asesor en patrimonio en los años 90, y pudimos formular y aprobar una ordenanza de declaración de patrimonio, o sea, los murales están con ese reconocimiento, pero no continuó todo el proceso que había que hacer, ya que la municipalidad nunca generó una dirección de patrimonio ni cuenta con profesionales para haber encarado la custodia y la preservación o posteriormente la intervención con la provincia o con la nación para la recuperación de los murales. Bueno, el segundo caso similar del Correo de la ciudad de Mendoza, un edificio un poco más grande, de unos 8 pisos, del arquitecto Vidal, se inaugura en el 51, obedece a lo que se llama, bueno, también una expresión de nacionalismo popular en arquitectura, o del brutalismo también como movimiento. En la planta baja de este Palacio Correo, en el sector sur, se encuentra, este es el paño más grande, y bueno, en los distintos sectores, en esta linealidad y simultaneidad están todos los periodos de la historia, ¿no? Está la fundación de Mendoza con Pedro Mendoza, los jesuitas y la producción de productos comerciales y demás. Al centro, el general San Martín y sus generales, ¿no? El proceso de la guerra de la independencia. En el sector izquierdo, arriba superior, las comunidades originarias, ¿no? En el sector inferior, las comunidades migrantes, ¿no? Más o menos la misma lógica de esta simultaneidad de los tiempos históricos, ¿no? Hay un detalle, ¿no? Ahí está este es el fraile Fray Luis Beltrán, que es el que produjo la fundición en Mendoza del armamento con que después va a cruzar San Martín con su ejército a Chile. Bueno, las damas patricias y el escudo de la provincia. Bueno, y un detalle también de la parte como de los trabajadores, ¿no? Siempre están, el pueblo ya no está representado en los murales. En otro sector, el sector donde funciona la aduana de Mendoza, en el sector norte del edificio hay otros 3 paños que ya son con temáticas más simbólicas, ¿no? En el año 2010, el primer panel que les mostré, empezó a evidenciar estos daños. Este es un registro fotográfico de Carpita, ¿no? el muralista porteño que es bastante conocido. Nosotros también teníamos un registro similar y aparece las primeras manifestaciones de un daño masivo que va a tener el mural, porque detrás del sustrato portante pasan cañerías de calefacción y al parecer una rotura hizo que estuviera filtrándose vapor húmedo y caliente durante muchísimo tiempo, durante todo el periodo de invierno de ese año. Por atrás. Por atrás. Sí, está en un bastidor, ¿no? Cuando se detecta el daño, saben que este edificio, como otros, fue privatizado y fue concesionado, pero el edificio sigue siendo patrimonio de la nación, ¿no? Nunca existieron cláusulas específicas para el cuidado y el mantenimiento de este bien cultural que estaba incorporado al edificio, más allá de su funcionalidad. Y luego de la visita de técnicos de la Dirección Nacional de Patrimonio y la promesa de un subsidio que no se va a concretar, al año 2012, este es el estado que presentaba el mural. De hecho, ese es uno de los técnicos que envió Nación. De las recomendaciones que hicieron los técnicos de Nación,
solo se logró esto, que es la separación visual, ¿no? Con una pantalla visual. De este otro lado, digamos, está todo el público que todos los días sigue yendo a hacer sus giros, sus cartas, sus renuncias laborales y demás, todo lo que el correo, yo sé, prácticamente hoy la gente no ve la destrucción, con lo cual también hay una imposibilidad de reacción, ¿no? de seguimiento de lo que está pasando, ¿no? Y la intervención de la Dirección Provincial de Patrimonio fue absolutamente ineficaz por la ausencia de protocolos de manejo. Hasta, les diré, la ausencia de un inventario, porque estos murales no tenían, ahora sí, pero no tenían previamente, a pesar de que la Dirección de Patrimonio ya llevaba 25 años de existencia, no estaban en un catastro general al menos de los elementos patrimoniales más importantes de la ciudad y de la provincia, como también el caso de los de San Rafael. Bueno, el tercer caso es el del INB, un edificio que está cerca de la Casa de Gobierno, en el mural hacia el sur, es un mural de más de 20 metros de largo. En los años 80, ya en el retorno a la democracia, aparecen algunas políticas ligadas al rescate de las memorias populares, ¿no? A través de la Dirección General de Escuelas se empiezan a consultar y a registrar patrimonio intangible en las escuelas. Yo mismo desarrollé un proyecto en la zona sur, en esos años no vivía en Mendoza, que se llamó Mi Comunidad como Museo Viviente, en donde hacíamos un registro no jerarquizado, o sea, un registro no sancionatorio, en el sentido de que dábamos la palabra, pedíamos la palabra, no la dábamos, pedíamos la palabra a niños, a adultos y ancianos acerca de su patrimonio. En el campo de la estética pública, la Dirección Provincial de Cultura financió con materiales, no con honorarios, sino con materiales, la implantación de algunos murales en edificios públicos de la ciudad. Este mural se llama Canto al Trabajo. Y bueno, sigue un poco la tónica también del muralismo en el sentido, el ejercicio del muralismo como un acto de creación colectiva, ¿no? Este es el grupo participante, fueron coordinados por el plástico Gastón Alfaro. Y bueno, un poco sigue la secuencia también de la linealidad esta de la historia, mostrando un poco la evolución de las industrias y del trabajo, pero desde el punto de vista del rescate de sus hacedores, ¿no? Ahí se alcanza a ver algo de la vendimia, ¿no? Pero más hacia la derecha emergen las chimeneas, ¿no? Lo que hablan de la industrialización de Mendoza, la energía y los diques, ¿no? Como un elemento de desarrollo, de progreso, ¿no? Este mural, en el año 2010, el director del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Enrique Tomás, que siendo peronista, había acompañado a la candidatura de Cobos y acompañaba en el proyecto, en ese periodo de horizontalidad que se planteó con el primer kirchnerismo, llega a ser diputado de la Nación, pero un poquito antes fue director del INB y frente a un problema de humedad de una zona de baños hacia el interior del edificio, manda al lado de afuera a hacer repintar toda la pared en un verde navideño. Y esto es lo que quedó del mural. El mural también se extendía en altura hasta los 10 metros de alto, ¿no? Y se detuvo acá por el escándalo social que se desató, ¿no? O sea, alguien los vio, alguien sacó fotos. Acá está justamente el operario en pleno acto de tapado, o sea, no está pintando el mural, sino que lo está tapando, ¿no? Y bueno, se generó un escándalo muy grande y el grupo de artistas más la presión social generaron que se inició un juicio. Y mucha gente participó desde el punto de vista no solo afectivo y expresándose en los medios, sino que en el caso mío yo participé buscando jurisprudencia de casos similares a nivel latinoamericano. Y encontramos unos casos de Buenos Aires que acercamos a los abogados de los artistas y bueno, se planteó el tema por el daño
más que al patrimonio, al producto artístico del grupo, ¿no? Como un daño específico a eso, además de que era un mural público. Finalmente, bueno, quería poner esta, que también el ingenio popular hizo que se interviniera el mural, ahí dice, me estás tapando, ¿no? Que hasta el día de hoy esto queda así. Finalmente ellos logran en el 2012, porque hubo bueno, una instancia de recusación y demás, hasta que termina el proceso, la justicia falla a favor de la indemnización de los artistas. No avanza en el resto, ni obliga a la persona, no determinó las responsabilidades institucionales del INB, de su director o de quienes tomaron las decisiones en consulta, pero al menos sentó precedente en cuanto a la protección del trabajo del grupo creador. Y eso lo que quedó es lo que te muestro ahí. O sea, no, los artistas no quisieron volver a hacerlo. Tuvieron una oferta en la mediación a lo largo del juicio. El Instituto Nacional les ofrece pagarles todo para volver a reconstituirlo. Y ellos no quisieron, no quisieron. Pero eso con lo que lo han cubierto, que no es pintura, ¿no es removible? No, sí es pintura, sí es pintura. Parecía que era como un rebote. No, eso es un listón, es un borde de los paredones que ha quedado, ¿no? No, pero es pintura. Sí, es removible, pero ellos no quisieron... digo, el mural también presentaba algún deterioro por ser un mural en espacio público, una pared al sur también afectada más que si fuera otra pared, ¿no? Este otro caso es, están viendo ahí el edificio de administración, ¿no? de ferrocarril de Mendoza. No es el edificio central, el edificio donde estaba la estación, que es de 1890. Responde a las características de las unidades administrativas que hacían los ingleses, ¿no? Hoy funciona actualmente ahí un centro cultural de la capital. Desde esa esquina, que es la calle Las Heras, que es una de las principales avenidas, que es por donde bajaban todos los contingentes que venían de los trenes, en general de dos direcciones, el tren de Buenos Aires y el tren trasandino que venía de Chile y que tenía un ramal que lo comunicaba con San Juan y por el oeste de Córdoba, también con La Rioja, y, bueno, y se une con el Belgrano y llega hasta Tucumán. En esta zona, unos paredones que llegan casi a los 800 metros de largo, se hizo una intervención. Previa a esta, que ya no está, no tengo el testimonio, en el año 83, la Dirección Provincial de Cultura convoca a un ejercicio de muralismo a estudiantes secundarios. Como parte de este proceso que les decía yo, después de la vuelta de la democracia, de la ocupación de las calles, bueno, acá hay una institución que convoca a la realización de los murales. Posteriormente, con el aniversario de la reforma, grupos de estudiantes sobre todo, no solo de la Facultad de Artes, sino de Ciencias Sociales y eso, vuelven a hacer un ejercicio de muralismo colectivo, ¿no? Con los temas sobre todo de la impugnación a la dictadura, ¿no? Y también, en algunos casos, algunas cuestiones que están más ligadas a la estética, ¿no? Y finalmente estos murales fueron impactados. En realidad se dio un proceso de debate, ¿no? Porque antes de esta les quiero hablar de eso. O sea, había grupos que iban y hacían pintadas denegando, digamos, el genocidio, digamos, acusando de terroristas a las víctimas de la dictadura. Bueno, y entonces después se arreglaban esos murales, volvían a aparecer las pintadas, Viva Cristo Rey y ese tipo de cosas, como una discusión pública sobre el periodo de la dictadura y las responsabilidades, ¿no? Sobre eso también aparece, este es un solo ejemplo, pero de los 800 metros, en más de la mitad, una empresa de publicidad callejera de la ciudad impone estos avisadores que son sostenidos perforando las paredes, ¿no? Y bueno, fue muy gracioso porque justo la campaña que hicieron ahí tenía que ver con las caretas de la vendimia
y en otro caso, que en la diapositiva inicial que les mostré, la propaganda del programa de Dolina, La venganza será terrible. Entonces, estas lecturas que se iban mezclando, en este caso el mural de atrás es un mural de contenido estético más que político. Bueno, finalmente también sirvió para armar una impugnación pública, críticas en los diarios, y se pudo descubrir que la empresa de publicidad no estaba autorizada y tuvieron que retirar la totalidad de la cartelería. Digamos, no hubo un proceso después de refacción de los murales, y actualmente el estado de la totalidad de esta marca urbana ha ido degradándose cada vez más, ¿no? Sí, no solo eso, sino que bueno, un poco era una marca también, ¿no? Lo pongo como ejemplo de lucha de signos, ¿no? Entre los grupos culturales y de ciudadanos, grupos populares, y no, la cuestión económica detrás del control de la imagen y el manejo del espacio público en la ciudad. Porque esta empresa de servicio estaba fuertemente ligada al intendente de la capital. Bueno, finalmente, como hablábamos ayer, el tema que todas las discusiones a veces se zanjan con el blanco a la cal, ¿no? El otro caso, bueno, ustedes conocerán, el Museo Emiliano Guiñazú, Casa de Fader. En el museo, esta imagen que ustedes ven no corresponde a la realidad arquitectónica, sino que anteriormente esta fue una villa suburbana de la familia Guiñazú, que eran terratenientes y gente pertenecía a la oligarquía del vino, y era una típica casona rural mendocina con habitaciones hacia adelante y un patio central. En esa casona es donde Fader va a ser contratado en 1906, en 1906, sí, pues se celebraron los centenarios hace poquito, para que vaya a hacer la decoración mural de la casa. Ahí conoce a la hija del propietario y va a ser su mujer, ¿no? Posteriormente, en los años 50, la familia dona esa propiedad al Estado provincial. Ya existía el Museo Provincial de Bellas Artes, que tenía una casona en el Parque San Martín, en la zona más cercana a la ciudad. Entonces se decide trasladar esa colección inicial con un acrecentamiento que se consigue a través de una donación del Fondo Nacional de las Artes, de artistas contemporáneos en ese momento, de los años 50, y se contrata a un artista, pintor, y un poco uno de los museólogos, digamos, fundacionales de Mendoza, que va a intervenir la casona. A la vieja casona, de paredes muy gruesas, pero lugares oscuros, le va a abrir lucernarios, ¿no? Es como si este espacio en cada centro se hace un agujero, se levanta la protección y se hace ingresar la luz solar de todas direcciones. A un metro se plantea un sobretecho que va a producir el choque de la luz solar y su refracción en forma indirecta, y eso hace caer una lluvia de luz cenital sobre las paredes, que es donde va a plantear la exposición el cuelgue de los cuadros. A su vez, reduce la cantidad de aberturas internas de la casa, sacando ventanas, puertas de paso, ¿no? Como si fuera esta estructura, y las tapia y obtiene paredes para exponer, ¿no? Y recubre toda la estructura arquitectónica con arpillera. Entonces obtiene una caja para la función museográfica que anula totalmente el dato y la autenticidad arquitectónica de la casa. Esa intervención la acompaña con un rediseño del parque externo, que es muy grande, donde plantea un laberinto, y en ese laberinto tiene además el concepto de museo parque, o sea que tiene rincones que uno va recorriendo y encuentra calcos de los principales escultores de la tradición griega y romana, ¿no? Y funcionaba a modo de escuela de dibujo al aire libre. Entonces se hacían talleres en el jardín para el aprendizaje y la práctica del dibujo de las figuras que representaban esos calcos. Y establece esta fachada monumental, ¿no? que la inventa de alguna manera,
porque no existía, eso existía una balustrada en el remate del primer nivel, nada más. Bueno, el museo sigue su vida, su historia. Les muestro un poquito acá, esto es la intervención que se hizo en el 2006 justamente para los 100 años de los murales. Muy rápido. En este caso tenemos murales en el sector inicial de ingreso, que era el antiguo ingreso a la casona, y hacia un lateral se ingresaba por una puerta al baño, a un baño que era una piscina en el interior de la mansión. Aquí les muestro un poquito una síntesis del trabajo que hicieron los restauradores, ¿no? Los 4 criterios en que se basaron para conducir la intervención, ¿no? Que incluían, por ejemplo, recuperar la funcionalidad de la piscina que estaba cubierta por un falso piso. O sea, hacía unos 30 años que se caminaba por ese lugar como si fuera una sala más. Entonces se levanta ese piso y abajo emerge la piscina original. Y se inicia el proceso de restauración de 2 grandes murales que están en ese interior. Algunos de los daños que presentaba la capa pictórica, ¿no? Las bases colapsadas. Para esta intervención se hace fue una coincidencia de que fue la primera vez que se hizo, si bien no fue un concurso público, fue un concurso de carpeta de antecedentes. Y en ese momento era el Ministerio de Turismo y Cultura. Seleccionan a un museólogo licenciado en Conservación y Restauración de la Universidad Católica de Quito, que justamente había ido a vivir a Mendoza. Su mujer también era licenciada en restauración, y a un pintor, Enrique Testaseca, que tenía también trabajos de hace varios años, que trabajaba en el Museo del Área Fundacional y había iniciado su capacitación en técnicas de restauración e intervención. Con ese equipo se procede a la intervención de estos murales. Bueno, simplemente para mostrarles el sector, ¿no? La decoración de la zona de muros, que este tipo de decoración Art Nouveau está presente en todo el edificio, pero no se conocía porque estaba tapada por la arpillera, ¿no? Aquí en este sector del baño que se recupera se encuentran los primeros testimonios de esta filigrana, que después va a aparecer en la totalidad de la casa. Ahí está parte de los murales, el estado de deterioro. Uno se denomina Las Garzas, y hacia un costado están las bañistas. En realidad todo es la misma escena, pero un poco que se ha separado para el análisis en 2. El resto, además toda la piscina azulejada, ¿no? Y se recupera también el acceso a la piscina para que se permite el descenso para poder tener el punto de vista de que tenían los propietarios de la casa. Bueno, allá atrás ven las bañistas restauradas y la otra escena de las garzas. Bueno, ahí un poco cuenta lo que les estaba... Sí, en ese caso sí. En el sector frontal, que esto antiguamente era un patio de ingreso, que tenía 2 habitaciones laterales y un parral que llegaba hasta la casa, hasta la calle, unos 100 metros más o menos, que uno ingresaba desde el carril o la ruta externa, unos 100 metros por un bulevar de parrales y glicinas, ¿no? En este sector es donde Fader pinta estas escenas, donde pinta a miembros de la familia, ¿no? en sus típicas actividades, ¿no? Estos murales se recuperaron unos años antes porque se eliminó la arpillera, y ahí es donde aparecen, ¿no? Entonces, bueno, se reintegraron arquitectónicamente algunas zonas. Estas aberturas no eran cuadradas, sino que eran ojivales, ¿no? Habían sido intervenidas por Suárez Marsal en el año 50. Ahí ven una foto original, ¿no? De lo que era el sector con el mural atrás, ¿no? Y las aberturas, las molduras, la iluminación original de la casa y el estado en que quedó. Aquí pueden ver esta forma geométrica arriba, es el lucernario que les comentaba. Esa es la bandeja que cumple la función de la redistribución de la luz. ¿Qué nos pasó con el museo? En el año 2010, con el terremoto de Chile,
se activa la zona de fallas, no solo de Chile, casi de todo el eje andino, sino que particularmente en Mendoza empieza a haber una reactivación de los fenómenos sísmicos de carácter leve a mediana intensidad. Algunos relacionados con los movimientos sísmicos de Chile y otros propios de las propias fallas de Mendoza. Que Mendoza es una zona de máximo riesgo junto con San Juan en la Argentina y algunas zonas de Salta, y tiene sus propias fallas. Una falla cercana que está a unos 10 kilómetros de Luján, que es la zona donde está el museo, tuvo un fuerte sismo que en la ciudad de Luján rompió vidrieras y casi tiró abajo la iglesia de Luján. En el museo lo que produjo fue el agravamiento de algunas grietas que ya se habían hecho presentes, sobre todo en esa falsa fachada. En la foto de la izquierda, ahí pueden ver cómo el movimiento está relevando la forma original de la arquitectura ojival que tenían las aberturas, ¿no? Entonces ha movido todo el relleno que se hizo, pero la debilidad de la estructura avanzó, las grietas continuaron hacia arriba. Y en el caso que ven ahí, que está a la derecha mía, que está una puerta abierta, una puerta-ventana, la fisura va desde los cimientos, desde abajo, termina en la ventana, sigue por arriba y continúa en la planta alta hasta la zona de los techos. Los dos sectores más comprometidos son justamente esas dos habitaciones que se inventaron ahí arriba, en la parte superior, que eran justamente los pequeños, la pequeña experiencia de área de restauración que tuvo el museo en ese proceso anterior de rescate de los murales frontales, así que desapareció también el espacio físico que el museo había destinado para restauración. Pero además de esto hay un sismo institucional. El museo nunca consolidó su estructura de planta profesional y nunca tuvo un conservador a cargo ni otros profesionales. Incluso el área tan importante de la pedagogía y de la comunicación al público es desarrollada por docentes que piden cambios de funciones por problemas de cuerdas vocales o cervicales o este tipo de afectaciones que impiden que puedan estar cumpliendo su rol docente en las escuelas. Entonces les pagan el salario y los derivan a instituciones culturales a cumplir las tareas que pueden tener. En muchos casos han sido gente pero muy valiosa, porque durante todos estos años se fueron capacitando. Muchos eran licenciados en arte o incluso doble función, también eran artistas. Entonces, la verdad que con un equipo de muy poca gente se cumplía las funciones básicas del museo. A partir de este riesgo sísmico que ya había sido señalado en el año 2005, Defensa Civil había ordenado el cierre del museo. Esto se demora porque se pide la intervención de la Universidad Tecnológica de Mendoza, que cuenta con un centro de estudios de infraestructuras, ¿no? Y de aquí que sale el convenio, se asigna el dinero para el subsidio para los estudios. Los estudios recién se terminaron en diciembre del 2013, ya que de 2010 a 2013 el museo ya estaba cerrado y su personal se redujo a 4 personas nada más. Y actualmente continúa cerrado. Si bien ya se empezó a elaborar el plan de intervención para la recuperación de la estructura arquitectónica de la casa, el problema que se plantea es que el museo no tiene alternativas de dónde guardar su colección. Y finalmente este injerto y esta experiencia inicial que había hecho Suárez Marsal necesita ser redefinida. Este es un museo que necesita volver a plantear sus funciones, su misión y tener los espacios adecuados para cumplirla. Sí se ha tomado conciencia del valor patrimonial de la casa, con lo cual el proceso que se viene de intervención edilicia va a tratar de restaurar algunos valores de la originalidad y funcionalidad de la casa, con lo cual se van a reducir los espacios expositivos. Y ya no va a caber, digamos, no la colección porque no está... Por favor, siempre con micrófono. Hay una colección de 1.200 obras, ¿no? Importantes, hay obras importantes, sobre todo del primer periodo de la pintura argentina, de los maestros nacionales, está toda la historia de los maestros mendocinos, ¿no? que estaba en el antiguo Museo Provincial de Bellas Artes, que seguía el paradigma del museo decimonónico de
de las bellas artes, ¿no? A eso se le sumó los que en su momento eran los contemporáneos y algo de la vanguardia de los 40 a los 70. A eso también se le suma cada año los premios Vendimia, que es también algo que se ha criticado mucho, que es acrecentar colección con premios decididos a partir de la decisión de unos jurados y no de una política de programación y de colección, ¿no? Pero finalmente la oportunidad histórica que hay y que pareciera que se va a desperdiciar es el llamado a concurso de un proyecto al menos regional o nacional para construir un nuevo museo en el espacio posterior de los jardines que se pueden intervenir, porque el Museo Parque también ha adquirido un valor patrimonial y ha sido declarado como tal. Está declarado patrimonio de la provincia el edificio, el Museo Parque, con sus especies vegetales y sus esculturas en el exterior, y la colección. Con lo cual, para intervenir la casa hay que vaciarla, y para vaciarla no se sabe, no ha habido todavía un planteamiento de qué se va a hacer. Bien, este es el estado del depósito actual. Como pueden ver, no son las condiciones recomendadas para la guarda de obras de arte. En realidad se embalaron ante la emergencia hasta que el estudio de riesgo sísmico estuviera realizado. El estudio se demoró 2 años, o sea que las obras que podían haber estado embaladas en esa condición, con el plástico antigolpe y cartón ácido, ¿no? Cartón de embalar común, de estar en la presunción de ser embaladas por unos 6 meses, llevamos ya 3 años en esa condición. Parte de la obra se movió este año en una muestra que se hizo en otro edificio emblemático en la ciudad, que es la antigua sede del Banco Mendoza, donde funciona el Espacio Contemporáneo de Arte, el ECA. Entonces hizo una muestra que se llamó El FADER en el ECA, y se llevaron alrededor de 100 obras, con una selección de la colección del museo. Ahora no se quiere volver esa colección a su lugar, porque estas serían las condiciones a las que tiene que volver. Entonces se ha decidido cerrar el ECA también, que también presentó algunos daños sísmicos en partes del frente, ¿no? De unas esculturas y molduras, porque en realidad el problema es que se ha subsumido es no solo el riesgo sísmico, sino el agotamiento presupuestario y la falta de decisión de qué se va a hacer con la colección. Entonces, esta situación ha impactado cerrando el otro espacio de arte. O sea, se ha cerrado un segundo museo que estaba funcionando normalmente, ¿no? Bueno, ahí pueden ver cómo entra la luz, ¿no? Ahí está en plena hora, ¿no? El efecto de difusión. Este es uno de los pasillos laterales que sale a las galerías. En las galerías está actualmente casi toda la colección de esculturas, ¿no? Recibiendo la variabilidad térmica y de clima a lo largo del año. El mismo pasillo, al quitarse la arpillera, el segundo proceso que puesta en valor el museo, lo que se hizo fue se encontraron las molduras de madera que estaban tapando los muros originales. Entonces, en los años 80, 90, lo que se hizo fue pintar y arreglar para el nuevo museo, digamos. Incluso una parte se pintaron esos muros de colores fuertes al estilo de las intervenciones del Museo Nacional de Bellas Artes, ¿no? Unos azules intensos, rojos intensos. Cuando por la necesidad del estudio técnico de todos los muros del edificio, se tuvo que sacar toda la madera que tapaba los muros. Y bueno, ahí pueden ver el daño que se había producido, ¿no? No solo de las instalaciones eléctricas, sino que cada madera está murada sobre la pared original. Y emergió toda la textura interna de la casa. Bueno, ahí estamos. Vamos hacia el final. Una de las cosas que yo quería plantear era esto, respecto de la filosofía de la conservación preventiva. Me preguntaba finalmente, frente a esto que se ha discutido también en esta semana, de que a veces las intervenciones sobre los bienes culturales se hacen en base a la ley de la realidad y de lo posible. ¿Qué significa conservar en la periferia para nosotros, ¿no? Está muy bien conocer el avance de la disciplina, ¿no? Lo que decíamos para la normativa de la UNESCO para los bienes culturales, al llegar al territorio, el desajuste que sufre, bueno, con la disciplina de la conservación creo que pasa lo mismo.
Y siempre he pensado que la conservación preventiva era la solución de los países del tercer mundo, digamos, porque a pesar de su mediana o irregular implementación, finalmente la conservación preventiva va a evitar los procesos de intervención directa sobre la obra. Entonces, para nuestras estructuras socioeconómicas periféricas del capitalismo global, se ofrece esto que parecería una debilidad, se ofrece como una oportunidad. Volviendo al tema del muralismo, ¿no? Un poco la idea de presentarles los casos era mostrar casos institucionales, ¿no? Ya sancionados como bienes patrimoniales, como los casos del Museo Fader, casos de pintura de murales callejeros dirigidos por pintores reconocidos en la historia de la pintura de Mendoza, pero producidos en espacios no jerarquizados, ¿no? para la conservación artística. El caso de la pintura popular, ¿no? El ejercicio de apropiación de paredes de ferrocarril o de otros edificios por grupos de estudiantes o de artistas emergentes, y la situación también derivada del muralismo institucional de Correo, que también responde a una época, que son elementos de un paradigma de esta representación, este relato visual que ofrece el muralismo en una ciudad y en este momento, ¿no? Y los desafíos de preservación, porque implican decidir si es más importante preservar los murales del Fader, los del Correo, o siquiera formularse la pregunta si los murales callejeros merecen entrar en el estatus de la conservación, cuando en todos reconocemos la manifestación de un relato identitario, de una voluntad expresiva comunitaria y de un grupo de artistas por ocupar su espacio de cotidianeidad, ¿no? El desafío que plantea esto es un poco lo que decía Mariquita, en el sentido de escucharnos y respetarnos, es esta colisión de múltiples horizontes culturales en una sociedad como la mendocina, que es una sociedad que se caracteriza como una sociedad aluvional, ¿no? Una sociedad que, si bien tuvo una población originaria, fue fuertemente impactada por la conquista incaica primero, de la que poco se habla en el sentido de conquista, la conquista hispánica posterior, que es la más condenada, digamos, como cuestión tipológica, y después la intervención de las culturas, bueno, de grupos étnicos chilenos, peruanos, que van a estar fluyendo permanentemente y constituyendo el soporte humano de la ocupación del territorio, y después las migraciones europeas en distintos procesos, ¿no? Posteriores, ¿no? De la Primera Guerra, de la Segunda Guerra. Esta sociedad aluvional y este manejo del urbanismo, ¿no? Esta disputa entre lo público y lo privado, lo elitista y lo popular, ¿no? Lo institucional, lo callejero, lo que el otro día yo mencionaba, ¿no? La imposición de la cuadrícula fundacional, de la cuadrícula de la ciudad como un espacio de orden, de racionalidad, en un espacio salvaje, desértico, inmanejable, imprevisible, ¿no? Nos plantea también esta discusión sobre cuáles son los relatos visuales de la ciudad que vamos a preservar, ¿no? Y algo se mencionó hoy que me sonreí, porque casi que eran las mismas palabras de lo que yo había escrito acá, ¿no? Antes que una intervención científico-técnica, se trata, la nuestra, de una intervención, de una acción política instrumental que preserva una memoria con unos fines más o menos consensuados, ¿no? Hoy se dijo exactamente lo mismo, que no se trata de una intervención científica, ¿no? Se trata de algo mucho más amplio, ¿no? La valorización de la conservación preventiva como un capital cultural anticipatorio. O sea, no tenemos recursos, pero la conservación preventiva se constituye en nuestra capacidad de ahorro, ¿no? Ejercida sistémicamente, orgánicamente y regulada también, ¿no? Porque parte de nuestros problemas es la ausencia de protocolos de intervención en cada una de las tipologías de los bienes culturales. Yo mostré el caso de Mendoza, finalmente es un caso negativo, en el sentido de que no les puedo mostrar ningún testimonio de política pública, salvo una ordenanza municipal que protegía, y no lo pudo hacer, el mural de San Rafael, o la declaración de patrimonio de la provincia de los murales del Fader, que a la hora de los bifes tampoco sabemos cómo lo va
a implementar, porque no hay estructuras organizadas, instituciones, cuerpos profesionales, normativas, procedimientos, acordados, consensuados, mejorables, pero algunos sobre los cuales poder decir, bueno, yo como Estado, como organización que represento a la comunidad en el campo de la política, voy a actuar de esta manera, ¿no? Y por eso se impone la tercera necesidad, justamente de crear, constituir, imaginar, reclamar un sistema federal que le dé sustento a nuestras prácticas de protección y de acceso y de comunicación de las memorias públicas en todo el país. Algunas de las problemáticas que pude apuntar, que están ahí, no las voy a leer a todas, pero está a disposición de la ponencia, un poco hablan de esto mismo, ¿no? Algunas de las más importantes, tener la capacidad y el coraje de construir los supuestos teóricos e históricos de nuestras propias prácticas en relación a las intervenciones patrimoniales de conservación-restauración, ¿no? Y también, frente a la renovación del discurso y la representación social del arte, también cómo va a impactar eso, ¿no? Un poco la intervención de este edificio desde un lenguaje artístico pone en debate también este tema, ¿no? Como nuevos actores en el campo social y en el campo del arte, quieren apropiarse de los espacios y los desafían y yo creo que utilizan también el lenguaje artístico justamente para eso, para poner en cuestión, para escandalizar, para producir un quiebre, un cambio, un movimiento de algo que está quieto, de algo que está congelado, pero de algo que me está produciendo una insatisfacción. Todas estas cuestiones he echado de menos en este encuentro el estudio de estas cuestiones. O sea, me parece que no hay profesionales entre nosotros que estén estudiando sistemáticamente esta problemática de la intervención del patrimonio. No conozco, no encuentro tesis que me estén hablando de estas problemáticas. O sea, sí de nuevas metodologías de intervención, sí de criterios de conservación preventiva y demás, pero de los modelos de gestión del patrimonio público no estamos aplicando inteligencia para resolver esto, para que se transforme de un lloradero de malas experiencias personales en un análisis sistémico y en una propuesta de mejoras de esa situación social que estamos heredando. Posiblemente, por lo menos eso pensaba hace 25 años cuando inicié mi trabajo en políticas públicas, como un interés que yo tenía, pensé que iba a tardar una generación en que hubiera un cambio. Después de 25 años y a la luz de lo que está sucediendo en la provincia de Mendoza, puedo decirles que por lo menos yo he estirado eso a 2 generaciones. No quiero decir que hemos fracasado o que yo he fracasado, porque lo he intentado con todas mis fuerzas y hay mucha gente que también lo ha intentado. Y hay gente que está trabajando, haciendo, sobre todo gente nueva, que no viene de ese modelo anterior, que no tuvo que luchar por recuperar la normalidad tan anormal que nos parece de la vida en democracia, porque después una vez que la tenemos nos llena de insatisfacciones. Toda esa generación nueva está como liberada de esa carga de pasado y la dramaticidad de ese pasado. Y es la gente que está pudiendo capacitarse y alcanzando un diálogo con profesionales en todo el mundo. Pero finalmente no hemos avanzado en la institucionalidad que permita a los que estamos de antes mejorar un poco y terminar de dar los frutos que podíamos haber dado con nuestros aportes. Y a los nuevos desplegar toda su potencialidad e incluso avanzar más en la próxima generación, ¿no? Eso está hablando de una debilidad de nuestro empoderamiento como ciudadanos y como profesionales específicos en el campo del patrimonio, de la museología, de la educación patrimonial, de la conservación, ¿no? Y yo sí creo, como utopía positiva, que el arte y la cultura tienen un rol absolutamente innovador en eso. O sea que a pesar de lo que sucede, creo que es desde nuestro sector que tienen que salir esas nuevas opciones, ¿no? Quedan pendientes un montón de cosas, un poco las mencioné, ¿no? Los problemas de inventario, de los códigos urbanos, señalética, los catálogos de todo tipo, la inexistencia de áreas específicas con sus roles, ¿no?
ya sea en los ministerios específicos, en las áreas de cultura, como otras áreas que son tributarias, que utilizan el patrimonio para su desarrollo y sus fines y no aportan a las necesidades y soluciones, como el área del turismo. Recuerdo haber discutido muchas veces, siempre teníamos como emblema el 1% de la cultura, de los presupuestos para la cultura, ¿no? Que era la meta que había propuesto UNESCO décadas atrás. Nosotros decíamos, pero ¿por qué el 1%? O sea, ese no puede ser nuestro techo, ese es un piso. Cada región debería determinar, más independientemente de eso, mucho más todavía, porque sobre todo para Mendoza, la utilización del patrimonio como elemento de desarrollo, como oferta, como servicio de turismo cultural y más allá de la autoeducación de su comunidad, de todo lo que viene del turismo en una región que recibe 2,5 millones de turistas anuales, no es poca cosa. O sea, tenemos en nuestras manos una audiencia posible que está yendo a la región de 2,5 millones de personas. De esas no sabemos cuántas se interesan en el patrimonio. No tenemos observatorios que nos estén dando informes y mediciones sistémicas de qué es lo que está pasando con ellos. Algunas hicimos nosotros cuando intentamos organizar la red de museos y nos daba 0,4% de interés de esa masa de turismo para visitar museos e instituciones culturales. 0,4 de 2,5 millones. Alguien que haga la cuenta, que estoy cansado, pero es mínima. Es mínima, ¿no? Entonces decimos, bueno, todo ese potencial está ahí pero claro, no podemos presentar museos cerrados en riesgo sísmico, exposiciones obsoletas, aburridas, falta de innovación también en eso, ¿no? A su vez también de lo que existe y que puede estar en buen estado, no tenemos sistemas de control, de monitoreo y de actualización de esa información. Estamos trabajando ahora bueno, somos 2 profesionales, como han dicho todos acá, estamos trabajando y son 1 o 2. Hay una arquitecta y yo que soy museólogo, nos hemos metido en un proyecto que se llama IDE Mendoza, que es Infraestructura de Datos Espaciales. Las IDE funcionan en casi todas las provincias más complejas de la Argentina y en todo el mundo. Son una nueva estrategia para la vinculación de toda la información que los estados tienen, pero en formato visual, en formato de capas, de 3D, y sobre todo con herramientas informáticas absolutamente contemporáneas y de uso público, o sea, se utiliza software de uso público. Existe una organización nacional que se llama IDERA, o sea, IDE República Argentina, que incluso ofrece asesoramiento para el desarrollo de estas áreas en las provincias. Bueno, lo que hemos logrado es interactuar con ¿quiénes? Con la Dirección de Catastro, con la Dirección de Minería, o sea, con una cantidad de organismos del Estado que tienen actuación en el territorio. Y de pronto, algo que veníamos pidiendo hacía muchos años, hemos accedido al catálogo de catastro actualizado de la mayoría de las ciudades de Mendoza. Por lo tanto, estamos en condiciones de volcar nuestra capa de datos. Podemos volcar ahí la distribución de todos los museos, de todos los centros culturales, la georreferenciación a través de las coordenadas geográficas, ¿no? De todos nuestros sitios patrimoniales, estén declarados o no estén declarados, de las rutas temáticas, la ruta sanmartiniana, la ruta del vino, la ruta de la gente que producía los carros, o de cosas que se han perdido en la memoria pública de Mendoza, como es los molinos. O sea, Mendoza durante 300 años se abastecía con su propio trigo cultivado en la provincia, porque no podía llegar el trigo de Buenos Aires, o de la zona húmeda acá de Córdoba o de Rosario. Toda esa tecnología que existió con las acequias que movían, como en todos los casos, el molino, todo eso se perdió con el recambio que produjo la llamada revolución vitivinícola en la provincia, ¿no? Y todo ese trabajo está en pañales, porque eso nos obligó a repensar cómo estábamos manejando nuestros datos.
y nuestros datos eran totalmente poco fiables, porque no estaban respondiendo a ningún tipo de estándar. Incluso todo lo que hay inventariado, que son alrededor de unos 3.000 bienes, no existe una fundamentación teórica o que siga algún modelo internacional para poder compartirlo con otras regiones, que nos pasaba, por ejemplo, con los problemas de tráfico ilícito. La UNESCO insistió muchos años con el ICROM y con la Interpol en la adopción de un sistema de descripción de bienes culturales, sobre todo los artísticos, que tuviera campos comunes, de manera que si hoy a la noche nos robaban 2 o 3 cuadros, mañana estábamos dando la alerta a Interpol, y en cualquier lugar del mundo, en las aduanas y en los sistemas de control, tenían acceso a nuestra ficha básica con los datos del cuadro, las medidas, las características distintivas sobre todo, porque muchas veces saben que estos robos se enrollan las telas o se cambian, ¿no? Entonces, bueno, las particularidades que a nosotros nos parecen poco relevantes, en esos casos se tornan absolutamente relevantes para recuperar los bienes culturales. Bueno, todo eso nos implica revisar nuestros procesos de inventario en los museos, y son muy básicos, muy malos. O sea, la gente trabaja, lo hace bien, lo hace con vocación, pero no responden a un estándar internacional, ni siquiera un estándar provincial. Entonces, bueno, un poco también estamos trabajando en ese desafío de poder nosotros mismos revisar nuestros procedimientos que nos parecían que estaban bien y no están nada bien. Quiero leer esta parte, son tres paginitas nada más, porque pues, como decían las colegas, a veces uno se deja llevar por la escritura y se comunica mejor. Así como dice Roland Barthes, la lectura de las fotografías públicas es siempre en el fondo una lectura privada. Estas fotos y su vida en el espacio virtual y en el texto académico parafrasean la visión pública de los murales y se ofrecen como un doble juego visual que responde a una percepción de un espacio concreto en una ciudad latinoamericana y apelan en lo privado a desencadenar o desafiar la reapropiación de una historia colectiva. Esta historia socioestética ha sido asignada por el continuo ejercicio de la desmemoria, de la deficiente institucionalidad democratizadora, ha expuesto brutalmente en todo el subcontinente como una mancha indeleble, a veces contradicha por el creciente ejercicio de una autobiografía que exponemos en las redes digitales como una acción de placebo frente al arrebato del fin de la historia, por una semiosis individual que no ha sido mediada por el cuerpo social y territorial de la cultura. Con la constatación de la caída interminable de la política en su rol autocondenatorio, solo cabría esperar que estos fragmentos de arte urbano callejero y los restos del muralismo institucional precedente nos resignifiquen las prácticas de apropiación de la memoria visual colectiva, como lo muestra lo que sucede en una ciudad, en Mendoza, contra atentados a murales de la memoria en espacios públicos. Ante el daño y la depredación se refunda un nuevo orden social que reconstruye las imágenes de su utopía. Pero en la esfera oficial, en las políticas de patrimonio, en el contexto del muralismo institucional, la resiliencia es muy opaca, adversa, caprichosa, infundada y demorosa, sin que se hayan tomado en la última década las medidas científico-técnicas para detener el daño, reparar lo posible y poner en valor lo residual que hemos heredado. Si la conclusión del grado cero de la escritura aludía fatalmente a que toda escritura es una reescritura, deberemos considerar atentamente la hipótesis plausible de que toda intervención de gestión de conservación y uso del patrimonio cultural que nos es acordada, finalmente es una delicada y frágil intervención en un palincesto territorial, en un palincesto social e institucional, en donde se tensionan y distensionan, como en un cuero abandonado al sol y las lluvias, las múltiples filigranas y marcas de la tradición y los nuevos senderos y resignificaciones que pretendemos inaugurar desde una visión contemporánea de todo lo que fue, de todo lo que ha sido y de todo lo que perdurará. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahí les puse el dato de, he armado hace unos años un grupo de Facebook con el que hacemos un inventario colectivo, participativo, con la gente que se interesa en el muralismo en Mendoza.
Yo mismo en mi sitio, se llama musascuyanas.com.ar, estoy tratando de armar fuera de mi trabajo en el Estado un espacio de diálogo particular y privado con la gente de Mendoza, un poco como respuesta al fracaso de ciertas políticas institucionales. Quiero armar esa otra cuestión, porque bueno, ya como les pasa a todos, vienen los periodos políticos, a veces nos va bien, a veces nos va mal. Y bueno, los invito a visitar esos espacios. Y esta imagen que es sacada de internet, un poco es una apelación a la movilidad de aquello que está fijo, ¿no? Hermoso, muchísimas gracias. Me pareció perfecto y nos diste muchos tips como para poder pensar también acá en Córdoba el tema de, acá hay muchos murales que se están construyendo ahora y bueno, y qué vamos a hacer con eso y cómo lo vamos a cuidar en el futuro. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Un dato que tengo es que Renato va a exponer mañana porque ya estamos estamos pasados en tiempo y realmente queremos disfrutarlo y poder tener el tiempo y también queríamos escucharlo a cada Darío, o sea, no podíamos dejar no escuchar cada una de sus palabras. Así que bueno, mañana Renato estará al mediodía y mañana será el último día de las jornadas. Les agradezco mucho, lo que sí, no vamos a tener tiempo para preguntas, pero mañana o las charlamos o mañana podremos tener un espacio. Muchísimas gracias. Un fuerte aplauso para Darío.